Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí. Si eres nuevo me presento, soy y en este canal exploramos culturas fascinantes, destinos increíbles y hoy, historias que te tocarán el corazón. ¿Por qué a quien no le gustan las historias de amor, especialmente cuando tienen un telón de fondo tan mágico como Turquía? Hoy vamos a sumergirnos en relatos reales, historias de amor que florecieron en las calles de Estambul, en las playas de Antalya, bajo el cielo estrellado de Capadocia. Historias que demuestran que el amor no conoce fronteras y que Turquía tiene un encanto especial para unir a las personas. Prepárense para suspirar, para emocionarse y para quizás, incluso, inspirarse. Y antes de que empecemos con la primera historia, si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto. Dale al botón rojo o activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y únete a esta comunidad de amantes de los viajes y las buenas historias. ¡Vamos allá! La primera historia que quiero compartir con ustedes es la de Ana y Mehmet. Ana es española, de Barcelona, una apasionada de la fotografía que decidió tomarse un año sabático para recorrer el mundo. Mehmet, por su parte, es turco, un arquitecto que ama su ciudad, Estambul, con toda su alma. Se conocieron en un pequeño café en el barrio de Sultanahmet. Ana estaba tomando fotos de la mezquita azul al amanecer y Mehmet, casualmente, estaba en el mismo café disfrutando de un té. Mehmet notó que Ana estaba teniendo problemas para encontrar el ángulo perfecto para su foto. La luz era esquiva, jugando entre las minaretes y creando sombras difíciles de domar. Ana fruncía el ceño, moviendo su cámara arriba y abajo, buscando la composición ideal. Mehmet, con su ojo de arquitecto, entendía la frustración. Se acercó tímidamente y con su inglés un poco oxidado, le ofreció un consejo sobre la perspectiva y la luz, explicándole cómo la hora dorada afectaba la piedra y cómo podía usar los reflejos para crear una imagen más dinámica. Ana, agradecida, aceptó su ayuda y así, entre conversaciones sobre fotografía, arquitectura y la belleza de Estambul, nació una conexión instantánea. Durante los siguientes días, Mehmet se convirtió en el guía personal de Ana. La llevó a rincones secretos de la ciudad, lejos de las multitudes de turistas, mostrándole la verdadera esencia de Estambul. La llevó al mercado de especias donde los aromas exóticos de canela, clavo y azafrán la embriagaron, la llevó al Gran Bazar, un laberinto de tiendas donde los colores vibrantes de las alfombras y las lámparas la deslumbraron. Le mostró los mejores restaurantes donde probar la auténtica comida turca, desde el kofte picante hasta el baklava dulce y pegajoso, le contó la historia de cada calle, de cada mezquita, de cada palacio, compartiendo leyendas y anécdotas que solo un local conocía. Ana, por su parte, le enseñó a Mehmet a ver Estambul con ojos nuevos, a apreciar la belleza en los pequeños detalles que él, en su rutina diaria, había dejado de notar. Le señaló la delicadeza de los mosaicos en las paredes de la mezquita de Santa Sofía, la elegancia de las líneas en el palacio de Topkapi, la poesía en el sonido de la llamada a la oración que resonaba al atardecer. Lo que comenzó como una simple amistad se fue transformando en algo mucho más profundo. Se enamoraron de sus diferencias, de sus culturas, de la forma en que se complementaban. Ana se sintió atraída por la calidez y la hospitalidad de Mehmet, por su sentido del humor, a pesar de las dificultades del idioma, y por su pasión por su país, por la forma en que hablaba de su historia y su cultura. Mehmet, por su parte, quedó cautivado por la energía y la alegría de Ana, por su espíritu aventurero y por su visión del mundo, por la forma en que se maravillaba con cada nueva experiencia y por su capacidad de conectar con la gente sin importar las barreras culturales. El año sabático de Ana estaba llegando a su fin y la idea de separarse les aterraba. La simple mención de la partida de Ana creaba un silencio pesado entre ellos, un vacío que amenazaba con consumir la alegría que habían encontrado. Pasaron noches enteras hablando, contemplando las opciones, sopesando los pros y los contras. Ana se preguntaba cómo podría dejar atrás a su familia y a sus amigos, a su trabajo y a la vida que había construido en Barcelona. Mehmet se preguntaba cómo podría pedirle a Ana que renunciara a todo por él, a su ciudad, a una vida incierta. Después de muchas conversaciones, muchas lágrimas y mucha incertidumbre, tomaron una decisión: Ana se quedaría en Estambul. Dejó atrás su vida en Barcelona, a su familia, a sus amigos, y comenzó una nueva aventura en una ciudad que la había robado el corazón. No fue una decisión fácil, pero el amor que sentía por Mehmet era más fuerte que cualquier miedo o duda. Hoy Ana y Mehmet están casados y tienen 2 hijos preciosos, un niño llamado Deniz y una niña llamada Leila, que hablan español y turco con fluidez.
Viven en una antigua casa otomana restaurada en el barrio de Balat, un laberinto de calles empedradas y casas de colores vibrantes. Ana trabaja como fotógrafa freelance, capturando la belleza de Estambul y compartiendo su visión con el mundo. Mehmet continúa trabajando como arquitecto, restaurando edificios históricos y diseñando espacios modernos que respetan la tradición. Siguen explorando juntos las maravillas de Turquía, viajando a lugares remotos y descubriendo nuevas culturas. Su historia es una prueba de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que a veces, el destino nos tiene reservadas sorpresas maravillosas. Es una historia de coraje, de fe y de la fuerza del amor para superar cualquier obstáculo. Ana y Mehmet son un ejemplo de que el amor no conoce fronteras y que la felicidad se encuentra en la conexión con otra persona, sin importar de dónde venga o qué idioma hable. La siguiente historia nos lleva a la costa mediterránea de Turquía, concretamente a Antalya. Aquí conocemos a Sara, una inglesa que trabajaba como instructora de buceo en un resort de lujo, un paraíso de piscinas infinitas y cócteles exóticos, un mundo de turistas bronceados y sonrisas artificiales. Sara, sin embargo, se sentía sola y desconectada, anhelando algo más auténtico, algo más real. Un día, mientras dirigía una excursión de buceo para un grupo de turistas, conoció a Deniz, un pescador local con una sonrisa que derretía el hielo, una sonrisa que reflejaba la calidez del sol Mediterráneo y la profundidad del océano. Deniz no hablaba mucho inglés, y Sara no hablaba nada de turco. Pero como dicen, el amor no necesita palabras. Se comunicaban a través de miradas, gestos y sonrisas, un lenguaje universal que trascendía las barreras del idioma. Deniz le enseñó a Sara los secretos del mar Mediterráneo, los mejores lugares para pescar, las calas escondidas donde las tortugas marinas ponen sus huevos, los arrecifes de coral vibrantes donde los peces de colores danzaban en la corriente. Sara, por su parte, le enseñó a Deniz a bucear y le mostró la belleza del mundo submarino, un mundo que él solo conocía desde la superficie. A pesar de la barrera del idioma, su conexión era innegable. Pasaban horas juntos en el mar, navegando en la pequeña barca de Deniz, hablando con las manos, compartiendo historias silenciosas, observando las estrellas por la noche. Se enamoraron de la sencillez de sus vidas, de la belleza de la naturaleza y de la paz que encontraban en la compañía del otro. Sara aprendió a apreciar la tranquilidad del mar, la satisfacción del trabajo duro y la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. Deniz aprendió a valorar la aventura, la curiosidad y la apertura a nuevas experiencias. Un día, Deniz le propuso matrimonio a Sara en una pequeña playa al atardecer, un lugar mágico donde el sol se hundía en el horizonte pintando el cielo con tonos dorados y rosados. No hubo anillos de diamantes ni grandes gestos románticos. Solo una simple flor silvestre, una margarita blanca que Deniz había recogido en la orilla, y un corazón lleno de amor. Sara, con lágrimas en los ojos, dijo que sí, un sí que resonó con la fuerza de las olas y la promesa de un futuro juntos. Se casaron en una pequeña ceremonia en el pueblo de Deniz, rodeados de sus amigos y familiares. La ceremonia fue sencilla pero emotiva, llena de música, danza y alegría. Sara aprendió turco y se integró en la comunidad local, aprendiendo sus costumbres y tradiciones, y ganándose el cariño de todos. Dejó atrás su vida en el resort y se dedicó a ayudar a Deniz con su negocio de pesca, aprendiendo a pescar, a limpiar el pescado y a venderlo en el mercado local. Hoy Sara y Deniz viven una vida sencilla y feliz en la costa de Antalya. Tienen 2 hijos, un niño y una niña, que aman el mar tanto como sus padres. Sara trabaja como voluntaria en un centro de rescate de tortugas marinas, protegiendo a estos animales en peligro de extinción. Deniz continúa pescando, respetando el mar y transmitiendo sus conocimientos a las nuevas generaciones. Su historia es una prueba de que el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso la barrera del idioma, y que a veces, la felicidad se encuentra en las cosas más simples de la vida, en la conexión con la naturaleza, en la comunidad y en el amor verdadero. Es una historia de adaptación, de respeto y de la belleza de encontrar la felicidad en un lugar inesperado. Nuestra última historia nos transporta al mágico paisaje de Capadocia. Aquí conocemos a Emily, una estadounidense que viajaba sola por Turquía. Siempre había soñado con volar en globo sobre las formaciones rocosas de Capadocia, pero le daba un poco de miedo hacerlo sola. Le preocupaba sentirse aislada, perderse la experiencia al no tener con quien compartirla, y que la magia del lugar no la impactara de la misma manera. En el hotel donde se hospedaba conoció a Ali, uno de los pilotos de globos aerostáticos más experimentados de la región,
un hombre con la mirada serena y la voz tranquila, un verdadero experto en los cielos de Capadocia. Ali notó que Emily estaba un poco nerviosa y se ofreció a contarle todo sobre la seguridad del vuelo y a responder a todas sus preguntas. Le explicó los protocolos de seguridad, le mostró el equipo y le contó historias de vuelos anteriores, transmitiéndole confianza y tranquilidad. Emily se sintió aliviada al hablar con Ali. Le transmitió confianza y seguridad, y le hizo sentir que no estaba sola. Al día siguiente, Emily y Ali volaron juntos en globo sobre Capadocia. El amanecer era espectacular, las formaciones rocosas brillaban con tonos dorados y rosados, y la sensación de flotar en el aire era indescriptible. Emily se sintió abrumada por la belleza del paisaje, por la inmensidad del cielo y por la sensación de libertad. Durante el vuelo, Emily y Ali hablaron sobre sus vidas, sus sueños y sus aspiraciones. Descubrieron que tenían mucho en común, a pesar de venir de mundos diferentes. Se enamoraron de la pasión de Ali por su trabajo, de su conocimiento de la región y de su amabilidad. Ali, por su parte, quedó cautivado por la curiosidad de Emily, por su espíritu aventurero y por su belleza interior. Le encantaba escuchar sus historias de viajes, sus ideas sobre el mundo y su entusiasmo por descubrir nuevas culturas. Después del vuelo, Emily y Ali pasaron varios días juntos explorando Capadocia. Caminaron por los valles, visitaron las iglesias rupestres, probaron la comida local. Se enamoraron del paisaje mágico de Capadocia y del amor que sentían el uno por el otro. Compartieron momentos íntimos, disfrutando de la compañía mutua y aprendiendo el uno del otro. Cuando llegó el momento de que Emily regresara a Estados Unidos, se sintió destrozada. No quería dejar a Ali, pero tampoco estaba segura de que su relación pudiera funcionar a distancia. Ali, por su parte, le propuso a Emily que se quedara en Capadocia. Le dijo que la amaba y que quería pasar el resto de su vida con ella. Le prometió que la haría feliz, que la cuidaría y que le mostraría todos los secretos de Capadocia. Emily tomó una decisión arriesgada, se quedó en Capadocia. Dejó atrás su trabajo, a su familia, a sus amigos, y comenzó una nueva vida en un lugar que la había robado el corazón. Se dio cuenta de que el amor era lo más importante en su vida, y que no podía renunciar a la oportunidad de estar con Ali. Hoy, Emily y Ali están casados y viven en una pequeña casa en el pueblo de Goreme. Trabajan juntos en el negocio de los globos aerostáticos y disfrutan de la belleza y la tranquilidad de Capadocia. Emily aprendió turco y se convirtió en una guía turística, compartiendo su amor por Capadocia con otros viajeros. Ali continúa pilotando globos aerostáticos, compartiendo la magia del vuelo con personas de todo el mundo. Su historia es una prueba de que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados y que a veces vale la pena arriesgarlo todo por seguir a tu corazón. Es una historia de valentía, de aventura y de la importancia de escuchar a tu corazón. Y bueno, estas han sido algunas historias de amor reales que florecieron en Turquía. Espero que hayan disfrutado de estos relatos tan emotivos como yo disfruté contándolos. Hemos visto cómo personas de diferentes culturas y orígenes se encontraron en Turquía y cómo el amor surgió entre ellos, superando barreras y creando lazos duraderos. Hemos visto que Turquía, con su rica historia, su belleza natural y su gente cálida, tiene un encanto especial para unir a las personas y para crear historias de amor inolvidables. Es un país que inspira romance, aventura y la búsqueda de la felicidad. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál de estas historias les ha gustado más? ¿Han vivido alguna experiencia similar en Turquía o en algún otro país? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura. Un beso enorme.